Hola, ¿qué tal poderosos y poderosas? ¿Cómo me les va en el estudio de la anatomía? Yo espero que les vaya muy bien. En este video vamos a hablar sobre los músculos que constituyen el grupo posterior del antebrazo. Como consideraciones morfofuncionales, vamos a decir que estos músculos son músculos largos y están distribuidos al menos en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. Como son los antagonistas de los del grupo anterior, estos músculos van a tener una acción extensora y supinadora. Su inervación también va a ser extensora con relación al nervio mediano y ulnar, que son los del grupo anterior. Para este grupo posterior, toda la musculatura está inervada por los ramos motores del nervio radial. Son músculos acondicionados para la movilidad de las articulaciones del codo, las articulaciones radioulnar y proximal que representan el aparato pronosupinador, la articulación radiocarpiano de la muñeca y las articulaciones intrínsecas de la mano. En este cuadro vamos a estudiar el primer plano o plano superficial de este grupo posterior, representado en los músculos anconio, extensor radial longo del carpo, extensor radial breve o corto del carpo, extensor de los dedos y extensor ulnar del carpo. Todos estos músculos tienen un origen común en el epicóndilo lateral del húmero. Los puntos de inserción van a variar. En el caso del anconio, es un músculo que tiene inserciones distales al olecranon. El extensor radial longo o largo del carpo, inserciones en el segundo metacarpiano, el extensor radial breve o corto del carpo en el tercer metacarpiano, el extensor común de los dedos en todas las falanges del segundo al quinto dedo, el extensor ulnar del carpo en el quinto metacarpiano. Como vemos, las acciones de todos estos músculos en común son acciones extensoras, inervados sin excepción por el ramo profundo del nervio radial, que tiene el componente motor. Este es un esquema que está mostrando los músculos de la cara posterior del antebrazo en este primer plano o plano superficial, en el que estamos observando aquí el músculo ancóneo, originado en la cara posterior adyacente al epicóndilo lateral del húmero, y miren sus inserciones aquí, distales al olecranon de la ulna. El resto de músculos los vamos a organizar en sentido de lateral a medial, y apreciamos músculo extensor radial largo del carpo, apreciamos aquí su tendón, músculo extensor radial corto del carpo, denominados antiguamente primer y segundo músculo radial externo. Aquí está el músculo extensor común de los dedos con uno, 2, 3, 4 tendones. Adyacente a este músculo vemos aquí una quinta cabeza con un tendón que se va para el dedo mínimo, conocido con el nombre del músculo extensor del quinto dedo, extensor del dedo mínimo. Y un poco más medialmente aquí, el músculo extensor ulnar o extensor cubital del carpo. Miren, por ejemplo, este músculo no tiene orígenes laterales, sino orígenes mediales. Este músculo ya fue descrito con los músculos del grupo anterior, que son los músculos flexores. En este cuadro vamos a estudiar los músculos del segundo plano o plano profundo de este grupo posterior, representados por el músculo supinador, abductor longo del pulgar, extensor breve o corto del pulgar, extensor longo del pulgar y extensor del dedo índice. El músculo supinador con un punto de origen en el epicóndilo lateral del húmero y una inserción en la diáfisis del radio a nivel del tercio proximal. Su acción, como su nombre lo indica, es supinador. El músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar son músculos que tienen orígenes en la ulna, en la membrana interósea del antebrazo y en la diáfisis del radio. Se insertan, en el caso del abductor longo del pulgar, en el primer metacarpiano, el extensor breve o corto del pulgar en la primera falange proximal y tienen acciones extensoras y abductoras del pulgar. El músculo extensor longo del pulgar junto con el extensor del índice comparten orígenes en la ulna, en la membrana interósea del antebrazo. El extensor longo del pulgar inserciones en la primera falange distal y el extensor del índice en las falanges del segundo dedo, que es el dedo índice. Son músculos que también son extensores y en el caso del extensor longo del pulgar también actúa como un abductor y, como dijimos, sin excepción, inervados por los ramos motores del nervio radial. Nuevamente, una imagen de la cara posterior del antebrazo donde vamos a repasar entonces el primer plano, el anconio, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo o del dedo mínimo y músculo extensor ulnar de carpo. Retiramos y en un plano profundo vamos a apreciar entonces aquí el músculo supinador y acá están
Los otros 4 músculos profundos: abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. Aquí estamos mirando elementos vasculares que corresponden a los vasos interóseos posteriores del antebrazo. Retiramos esa vasculatura y podemos apreciar entonces en más detalle estos 4 músculos. Miren aquí, de lateral a medial, abductor, extensor, 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 largo, corto, largo y propio. Hacemos la combinación. Abductor largo del pulgar, extensor corto o breve del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. Espacio de referencia, vamos a revisar entonces la tabaquera anatómica escrita hace miles de años por los egipcios, porque efectivamente aquí se colocaban tabaco que lo utilizaban para aspirar. Hoy en día perfectamente le podríamos llamar la periquera anatómica y aquí miramos entonces los tendones que la conforman. Miren aquí en sentido lateral este par de tendones, el tendón del abductor largo del pulgar y el tendón del extensor corto del pulgar y un poco más medial aquí este tendón, el extensor largo del pulgar. Es este espacio, esta depresión, la tabaquera anatómica, muy evidente cuando hacemos extensión del dedo pulgar. Y aprecien ustedes al fondo de la tabaquera anatómica aquí la arteria radial y estos ramitos que corresponden al ramo superficial del nervio radial. Aquí va con componente estrictamente sensitivo. Amigos, agradezco su atención, espero como siempre el video sea de su agrado, que les sea muy útil, son elaborados con todo el cariño para el uso y para el beneficio de ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión, les deseo que sean muy felices.